¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Por la Seguridad Jurídica aquí en Latina, la poderosa en la amplitud modulada 990 kilociclos. Muy buenas tardes, amigas y amigos, esperamos pues que estén pasando un bonito, prácticamente ya fin de semana después del triunfo, no holgado, pero un triunfo muy importante de nuestro país, el Perú, que le ganamos a los bolivianos 2-1, acá nuestro panelista jurídico François Rojas Enostroza acertó 2-1 y inclusive ha ganado en la Tinca un importante premio que dice que más luego lo va a compartir acá después del programa. Bueno, ¿cómo estás, François? Bueno, bienvenidos, amigas y amigos. El día de hoy, como siempre, tenemos a un invitado. En este caso se trata de una invitada especial, una respetable notaria de Lima, que la va a presentar nuestra directora general de la programación, la notaria de Lima también, su colega, la doctora Clara Carnero Ábalos, a quien por supuesto le damos la más cordial de las bienvenidas. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo están radioescuchas nuevamente? Hoy día en este programa por la seguridad jurídica, en el subsegmento El Notario te saluda. Como tú has dicho, Ángel, tenemos una invitada muy especial, es mi colega, la notaria Alicia Chiquina, que va a tratar un tema de actualidad, que es el tema del patrimonio familiar, para evitar pues a través de esta figura que los depredadores puedan hacerse de una propiedad y... ¿Qué pasa, Santos? Nos interrumpes. Allá. Sí. Ya estamos. Evitar que los depredadores se puedan hacer de una propiedad. Ella nos va a explicar, ha venido esta tarde para explicarnos este tema de patrimonio familiar. Y Ángel, te pido que por favor leas el currículum de mi colega, la doctora Alicia Chiquina, antes de que ella empiece a hacer el uso de la palabra. ¿Cómo no, doctora? Efectivamente, la doctora Alicia Chiquina Higa es notaria adscrita al distrito de San Martín de Porres, es abogada por la Universidad Católica del Perú, egresada de la maestría en Derecho Civil también en esa importante Universidad Católica, ha sido registradora pública y coordinadora registral en la zona 9 de la SUNARP, o sea, se trata de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Con más de 15 años de labores en registros públicos, ha estado encargada también de la gerencia de propiedad inmueble de la SUNARP y es notaria de Lima desde hace más de 6 años aquí en nuestra capital. Muy bien, ¿cómo estás, Alicia? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara, señor Ángel, muy agradecida con Radio Latina y en especial contigo, Clarita, por esta invitación. De verdad encantada de estar aquí, dirigiéndome a sus radioescuchas y bueno, ya cualquier pregunta que tengan sobre el patrimonio familiar. Correcto, bien, entonces vamos a empezar este segmento con la exposición que tú les hagas a nuestros radioescuchas, informándoles primero qué cosa es el patrimonio familiar. Bueno, mira, ponte en el lugar de una persona o una pareja que ha estado trabajando por mucho tiempo, ahorrando su platita y con todo este patrimonio compra una casita. Entonces, lo que quieren es protegerlo. ¿Qué podría hacer para protegerlo? Se nos viene en mente la figura del patrimonio familiar. ¿Por qué? La figura del patrimonio familiar es una figura jurídica de amparo familiar, por el cual la persona que es propietaria afecta este inmueble. ¿Para qué? Para que sea destinada a casa habitación, o sea, para fines de vivienda, o destinado a agricultura, industria, comercio, es decir, para un sustento económico. Entonces, con esta figura del patrimonio familiar, lo que se pretende es proteger este inmueble, este predio, para la familia. Es una figura de amparo familiar. Como decía, para evitar que los depredadores se queden con tu propiedad. Me ha encantado tu ejemplo, Alicia, me ha encantado tu ejemplo
de mencionar que, claro, imagínate las personas que vienen ahorrando durante tanto tiempo para hacerse por fin de algo que uno desea, que es lo que más desea para su familia, para sus hijos, es tener una vivienda, que es un derecho constitucional básico. Me encantó. Continúa, Alicia. ¿Qué hace que este inmueble sea afectado? Con esta figura del patrimonio familiar, lo que hace es que este inmueble sea inembargable, inalienable, bueno, y es transmisible por herencia. ¿Qué es inembargable? No le puede caer ninguna medida cautelar de embargo, de modo tal que no se pueden hacer cobros de deudas respecto de este inmueble. Puede ser con cualquier otro bien de la persona, pero no con este predio. Es decir, que si hay un cónyuge que se estila a, digamos, constituir una empresa, endeudarse, ¿no? Pierde todo el dinero en ese emprendimiento de esa empresa y quiere constituir otra y quiere volver a endeudarse, digamos que no va a poder hacerlo sobre esa propiedad porque esa propiedad está protegida. Está protegida, lo cual nos lleva a la segunda característica del patrimonio familiar, que es inalienable. Quiere decir que, eso sí, una vez constituido el patrimonio familiar, este predio, si bien no es embargable, tampoco puede ser dispuesto, no lo puedo gravar, no lo puedo vender, no lo puedo donar, porque lo saco del tráfico patrimonial y lo resguardo para la familia. ¿Qué significa? Yo no con la constitución del patrimonio familiar, yo no le transfiero este predio a mis familiares. No, lo que hago es, le doy el derecho de disfrutar de este bien, más no la titularidad. Claro, es decir, que no van a poder disponer de ese bien vendiéndolo, ni van a poder hipotecarlo, ¿no? Uh-huh. Es decir, no, ese bien es simplemente para que la familia pueda vivir ahí, ¿no? Disfrutarlo, claro. Bueno. Y si se produce, disculpe doctoras, algún litigio familiar que los lleve inclusive al juez, ¿el juez no puede intervenir? No, esta figura protege a ese bien para sustento o para vivienda de la familia. Ahora, eso significa que tampoco puedes exceder de lo que se conoce como morada, ¿no? O sea, no podemos, o sea, ya es cuestión de que el juez, o en todo caso si se constituye notarialmente, pues sea un bien relacionado, ¿no? Con la forma de vivir de la familia, ¿no? Quería decirles que ¿quién constituye el patrimonio familiar? ¿Quién puede constituir el patrimonio familiar? Cualquiera de los cónyuges, según dice el Código Civil, sobre sus bienes propios. Como tiene la libre disposición de sus bienes, cualquiera de los cónyuges sobre sus bienes propios. Los cónyuges, de común acuerdo, si son bienes de la sociedad conyugal, ¿ok? El padre o madre dice que haya enviudado o se haya divorciado sobre sus bienes propios. El padre o madre solteros sobre bienes de su propiedad. O cualquier persona dentro de los límites de los que pueda donar o disponer libremente en testamento. Esto significa que los constituyentes, como bien señala el Código Civil, están definidos en base a la relación familiar. Hablamos de cónyuges, hablamos de padre o madre, ¿no? Porque entendemos que hay un matrimonio y hay hijos, hay descendientes que pueden ser materia o pueden ser beneficiarios de este derecho. Unos son los que pueden constituir el patrimonio familiar, ¿no? Que en este caso son los cónyuges sobre sus propios bienes, los cónyuges, los cónyuges respecto de los bienes de la sociedad conyugal. Los cónyuges respecto de los bienes de la sociedad, pero a favor de quién se constituye. Los beneficiarios pueden ser los mismos cónyuges, los hijos y otros descendientes menores de edad o incapaces. Los padres también podrían ser beneficiarios u otros ascendientes, pero siempre que se encuentren en estado de necesidad. Los hermanos menores o incapaces del constituyente. O sea, no se puede constituir el patrimonio familiar
los cónyuges no lo pueden constituir a favor de hijos mayores de edad. No hay forma. No hay forma. Ya, correcto. Tiene que ser hijos menores de edad o incapaces, ¿no? Porque lo que se pretende es que esté bien sacarlo del tráfico patrimonial, pero que proteja a beneficiarios que están en estado de desprotección, claro, ¿no? Porque es una figura del amparo familiar, ¿no? Claro. Entonces, a favor de mayores de edad, no, salvo que sean incapaces, ¿no? Salvo que sean incapaces. Ahora, tampoco puede ser una persona a favor de sí misma, ¿no? Yo soy soltera y yo lo constituyo yo tengo a favor un bien de mí propio misma, y lo constituyo a favor de mí misma. Claro. No, porque no es una familia la que estás no cumple el protegiendo, requisito, ¿no? del Código Civil. Sí, no cumple el requisito. Bien, y muy bien, entonces esto se puede hacer a través de notario y se puede hacer a través de el juzgado. El Poder Judicial, A sí. través del Poder Judicial, Sí. ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué se debe presentar ante el notario o ante el juez para el patrimonio familiar? ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos Además de los serían- requisitos legales que vienen a ser los que ya se han mencionado. Claro, tiene que haber de ¿No? todas maneras esta relación Claro, familiar, es decir, ¿no? la solicitud, La solicitud, donde, como comprenderán, tendrán que tener pues las generales de ley del solicitante, ¿no? Nombres, apellidos, incluso piden edad, estado civil, domicilio. Hay que individualizar el predio que se va a afectar, ¿no? Incluyendo la partida registral. Y señalar con precisión en esta solicitud quiénes van a ser los beneficiarios. Tienen que estar totalmente identificados los beneficiarios e indicar cuál es el vínculo familiar con estos constituyentes. con lo cual tiene que presentarse partidas de nacimiento Sí, de exactamente. los hijos para demostrar el entroncamiento, El que entroncamiento. efectivamente son hijos y que son hijos menores y de quienes están haciendo esta constitución de patrimonio familiar, Exactamente. ¿no? Debe en todo caso también en la solicitud indicarse expresamente que no hay deudas pendientes. Como comprenderán, este inmueble va a salir del tráfico patrimonial. Entonces, el constituyente no debe tener ninguna deuda y debe declarar juradamente que no la tiene. ¿Por qué? Porque si no, pues claro, tenemos que el claro, inmueble porque si no, las podría- personas lo que harían es, yo sé que tengo una deuda con una determinada persona a la cual no le he pagado, ¿no? Con una determinada institución, y que esa institución ya en este momento me va a seguir un juicio coactivo, ya sea una institución del Estado, ya sea una institución particular, y yo ya sé que se me viene esa acción y lógicamente lo que van a encontrar es ese bien inmueble, y ese bien inmueble va a ser afectado, y en consecuencia yo quiero recurrir al patrimonio familiar para sacarlo del tráfico jurídico, entonces no se podría. No se podría. Además, a esta solicitud hay que anexarle el certificado de gravámenes del inmueble, donde se vea que efectivamente no tiene ninguna carga o gravamen inscrita. Claro, ¿Ok? porque, no se podría porque la persona perjudicar, podría ¿no? hacer una declaración jurada de decir, bueno, yo una declaración jurada de que no tengo deudas, pero y sin embargo sí las tenía y se demuestra, ¿no? Se demuestra, no, pero yo no sabía, tenía una deuda, pero además yo no sabía que me iban a embargar. No se trata de eso, se trata de que si tú ya sabías que tenías una deuda, no debiste haber hecho la declaración jurada, o sea, no hay posibilidad en ese caso de que la persona puede efectuar el patrimonio familiar. Muy bien, entonces estamos que necesita la solicitud, necesita la declaración jurada, La declaración jurada. necesita las partidas de nacimiento de los menores, Exacto. necesita el certificado de el gravámenes. certificado de gravámenes expedido por registro público, Donde se indique que no tiene ninguna. donde se ninguno, indique que Ningún no gravamen. hay ninguna carga ni gravamen sobre ese bien. Exacto. Ya. Luego el notario recibe esa solicitud, recibe esa documentación, y ¿qué hace el notario? Una vez ingresada esta solicitud, que tiene forma de minuta en la notaría correspondiente, si se va a hacer el trámite ante notario, se ¿Qué cosa es una procede- minuta? Nuevamente, porque hay público que no conoce el término de minuta y puede creer que es una sopa. No.
La solicitud Sí, se presenta como una solicitud dirigida al notario. O sea, donde la se minuta indica- es una solicitud que se dirige al Al notario. notario. Se llama minuta porque, así es el término legal, porque es una solicitud dirigida al notario, ¿no? Es un contrato, ¿no? Bueno, no es un contrato, es una En solicitud. este caso es una Es un solicitud. documento privado. Sí, es un elaborado documento, sí. Suscrita obviamente por un por abogado. los propietarios del inmueble y, como usted bien dice, autorizada por abogado. ¿Ok? Una vez recibida esta minuta en la notaría correspondiente, que tiene que ser la del lugar de ubicación del inmueble, se publica, se procede a publicar en el diario oficial peruano por una vez y en otro diario de circulación, ¿no? De gran circulación, del lugar donde se va a constituir el patrimonio familiar, y transcurridos 10 días hábiles desde la publicación del último aviso, se puede ya proceder a la extensión de la escritura pública, la cual va a ser firmada por los constituyentes y, bueno, autorizada por notario, en la cual el notario va a indicar que se ha constituido el patrimonio familiar. Una vez cerrada esta escritura pública con las firmas correspondientes, se enviará el parte respectivo al registro público para que se inscriba esta afectación en la partida del predio. Tiene que ser, disculpe doctora, del distrito, no del predio, Sí. ¿no? Sí, sí, Por por ejemplo, el tema usted está en del- San Martín de Porres. tiene que No s- del distrito, de la Ah. provincia. de la provincia. Ya, O ok. Sí, Es decir, esa es aclaración nuestra era importante. competencia- Justamente iba a ir hacia eso para aclarar que es de la provincia. De la provincia. Ahora, es bueno que ya podemos invitar a nuestro radio. Así, por supuesto, amigas y amigos, los que deseen formularle alguna pregunta a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Alicia Chiquina Higa, que está aquí con nosotros enfocando este interesante tema del patrimonio familiar. ¿No? Patrimonio familiar, un tema muy importante para todas las familias. Pueden ya en estos momentos, nuestro ingeniero, a ver, parece que ha salido un ratito, marcar el 441-4512, 441-4512 o el 422-8810, 422-8810 para que le formulen a nuestra invitada especial, la doctora Alicia Chiquina Higa, alguna pregunta que le deseen hacerle, o quizás también hacer algún comentario, alguna duda que tengan. Acá ¿no? François tenía una pregunta para la doctora Chiquina. A ver, Doctora François, Chiquina, buenas ¿qué has tardes. preparado? Buenas tardes. Entre las preguntas que tengo, una de las cuales son, ¿cuáles son los requisitos para modificar o extinguir el patrimonio familiar? El Código Civil establece que los requisitos para modificar o extinguir serían los mismos que para constituirlo. Sin embargo, para extinguir el patrimonio familiar, tenemos que ver que los beneficiarios hayan perdido la calidad de tales. Por ejemplo, entro al tema de la pérdida de calidad de beneficiario del patrimonio familiar. Por ejemplo, los cónyuges, si dejan de serlo o mueren, dejan de ser beneficiarios, ¿ok? Los hijos menores o incapaces, o los hermanos menores o incapaces, si mueren, llegan a la mayoría de edad o desaparece la incapacidad, también dejan de ser beneficiarios. Sin embargo, el patrimonio familiar puede estar constituido a favor de varios beneficiarios, ¿no? Entonces, la calidad se va perdiendo de repente personalmente, ¿no? Puede ser que uno de los cónyuges fallezca, entonces pierde la calidad de beneficiario ese cónyuge. Sin embargo, el patrimonio familiar continúa con respecto del otro. Los padres y otros ascendientes, cuando mueren o ya desaparece el estado de necesidad, por lo tanto, se puede decir, han perdido la calidad de beneficiario. Pero de todas maneras hay que seguir un procedimiento ante el notario para levantar ese patrimonio familiar. Exactamente. O sea que no la situación de hecho genera que se levante el patrimonio familiar, ¿no es cierto? Exacto. Igual hay que enviar lo mismo, ¿no? Una solicitud conforme minuta en la que se indique. Por favor, Muchas gracias, doctor. póngase el auricular. A ver, una por favor. pregunta, parece Sí, que- ¿cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. ¿De dónde nos está llamando? De Independencia. De Independencia. ¿Qué pregunta le quieras hacer a la doctora Alicia Chiquina, Mire, notaria yo, de Lima? mi mamá tiene un terreno y me vendió una parte. Esos son acciones y derechos.
Entonces, mi pregunta es, yo tengo una deuda con el banco, entonces si es que eso ellos me lo pueden quitar. Yo por problemas de salud no estoy trabajando ahorita, pero sí tengo todas las ganas de pagar y le he dicho al banco que me espere unos mesecitos para poder pagar. Entonces estoy preocupada por mi bien, ¿no? Que es un terreno de 40 metros. ¿Entendió la pregunta, doctora? Sí, a ver. Creo que no Sí, llegó sí, al sí. comienzo a Mira, ponerse el auricular. lo que dice la señora es que ella tiene un terreno, ¿no? Y que... Tiene una deuda. Claro, con el banco. y que tiene acciones y derechos sobre él, pero que hay una deuda con el banco y su preocupación está en que si el banco le podría quitar ese terreno, evidentemente. Claro, ya hemos dicho que si uno tiene deudas no puede constituir patrimonio familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque constituir el patrimonio familiar es sacarlo del tráfico jurídico, sacarlo de poder cobrarle sobre Claro, este lo ideal inmueble, ¿no? hubiese sido que se hubiese constituido el patrimonio familiar antes De la deuda, ¿no? Claro, y claro, en ese caso tampoco se hubiese podido adquirir la deuda, porque era prácticamente imposible, ¿no es cierto? Pero Exacto. el tema es ese, si hay una deuda, evidentemente, porque eso va a figurar en los registros que el inmueble está con una hipoteca y en cualquier momento el inmueble puede ser rematado y el banco hacerse de su acreencia, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente Y ahí no interesa el monto, ¿no, doctoras? No tiene que ver nada, por más que puede ser un monto pequeño relativamente. claro, lo importante es que la señora de la deuda. se comprometa con el banco, porque la intención de los bancos no es rematar los inmuebles, ni mucho menos. Lo que ellos quieren es que se les pague la deuda. Entonces, si ella le hace una oferta al banco que al banco le parezca aceptable, sin duda el banco lo va a aceptar, porque más va a gastar en abogado, ¿no? En abogado y en seguir un proceso que lo que... Claro, ¿y puede dar en parte de pago también su propiedad, doctora, de la deuda? ¿Alguna...? Bueno, se ponen de acuerdo y dice, yo tengo... Eso sería cuestión de que el banco lo acepte, Ah. pero estamos quedando en lo mismo prácticamente, ¿no? Sí, Tú pues, tenías por otra ahí. pregunta, François, a ver. Una de las preguntas relacionadas a la llamada que hemos tenido ahora es, como por ejemplo inicia la pregunta: siendo como objeto del patrimonio familiar un predio destinado a la agricultura, la artesanía, la industria o el comercio, conforme lo establecido en el artículo 493 del Código Civil, en ese sentido, ¿puede constituirse patrimonio familiar sobre un stand de un local comercial que fue adquirido por una sociedad conyugal por medio de un contrato privado de compraventa de acciones y derechos, los cuales fueron legalizadas las firmas ante un notario? No, entiendo que no, porque si has adquirido con un contrato privado, tu titularidad registral aún no está formalizada. Además, sobre acciones y derechos, es difícil que el registrador verifique. Imposible. Eso, Además, eso el inmueble tiene que estar de todas maneras inscrito en los registros públicos, ¿no? y debe estar individualizado. Claro, perfectamente individualizado, o sea que ahí no hay resultaría forma de que procedente. nosotros podamos... ¿Otra pregunta, Otra de las François? preguntas es: ¿puede constituir patrimonio familiar quien anteriormente otorgó anticipo de legítima? Miren, cuando una persona otorga o da en anticipo de legítima un predio, ya la titularidad registral, o sea, el propietario pasa a ser el anticipado. Entonces, quien podría constituir el patrimonio familiar sería este anticipado, siempre que cumpla con todos los requisitos ya dichos, ¿no? Como que no tenga deudas, y etcétera, ¿no? Cargas y todo eso. Cargas, y que al momento de publicarse, eso de repente no se ha indicado, tiene que transcurrir 10 días desde publicado el último aviso en el periódico, sin oposición, porque si hubiera oposición, algún acreedor, ¿no? Se opone, inmediatamente ya no procedería en la constitución del patrimonio familiar. El 441-4512 o el 422-8810, amigas y amigos, para que puedan llamar a la doctora Alicia Chaquina Higa, notaria de Lima, y formularle su consulta con todo gusto en estos momentos, aunque las preguntas que está haciendo François son también extraídas de internet, ¿no? De la...
No, todas son tuyas. Son tuyas, porque tú te Se ha encargas preparado, por favor, Bien. Ángel. Se ha preparado. Hoy día yo le pedí que se prepare especialmente. Hay que darle su Así título de notario mejor de una vez. Así que se ha preparado, se ha preparado. Bueno, a ver, una pregunta. ¿Podría alguien oponerse al patrimonio familiar? Claro, para eso se realizan las publicaciones en el diario oficial El Peruano y en otro diario de circulación nacional. Hay una pregunta. Para del dar público. publicidad. ¿Cómo está? Disculpe, doctora. Ahorita Sí, va a seguir usted con Sí, el tema, perfecto, sino que no se descuelgue. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Si el apoderado con poder amplio de los propietarios puede constituir patrimonio familiar a favor de los padres. Bien. Muchas gracias por su pregunta. Le va a responder la doctora Chiquina. Considero que debería tener un poder expreso, por cuanto esta es una figura especial de sacar del tráfico jurídico un inmueble. Es un proceso no contencioso que se lleva ante la notaría o ante el Poder Judicial. Claro. Hay que aclarar acá que el poder amplio, en el poder amplio puede estar comprendido el patrimonio familiar como puede no estar comprendido el patrimonio familiar. Si está comprendido de manera expresa, como dice mi colega Alicia Chiquina, se podrá hacer el patrimonio familiar a través de poder. Si el poder es amplio y general, porque lo que la gente no tiene claro es que cuando uno da un poder amplio y general, es amplio y general porque en ese poder contiene muchas facultades que se le da al apoderado, muchas facultades. Si en esas facultades no está, por ejemplo, que puedan sus hijos salir del país, los hijos no podrán salir del país porque el poder es amplio y general, pero no contiene eso de manera específica. Es decir, que quiere decir que es amplio y general en el nombre, pero es específico en cuanto a lo que contiene. De tal manera que, nuevamente respondiendo a la pregunta del señor, se podrá hacer el patrimonio familiar a través de apoderado, a través de un poder, en tanto en ese poder se haya especificado expresamente que se puede constituir el patrimonio familiar. ¿No? Totalmente de acuerdo. Muy bien. Y las uniones de hecho. Tú tenías una pregunta sobre las uniones de hecho, François. A ver. Entendemos que desde el 15 de julio del 2010 se promulgó la Ley 29560, ley que amplía la competencia notarial en asuntos no contenciosos, por medio de las cuales se permite al notario ser reconocidas estas uniones de hecho en vía notarial. En tal sentido, teniendo en cuenta que en el caso de una unión de hecho constituida desee de forma concertada liquidar el patrimonio social producto del cese de la convivencia, podríamos inferir que de los convivientes de una unión de hecho inscritas en el registro personal puedan constituirse patrimonio familiar. Entiendo que si la unión de hecho está ya declarada, inscrita en el registro personal y esta unión de hecho ha sido trasladada a la partida del predio, ambos concubinos son titulares registrales, de modo tal que ellos, si tienen hijos comunes, no en común, podrían constituir sin ningún problema el patrimonio familiar. Como digo, es una institución de amparo familiar, ¿no? Claro que sí. A favor de los hijos comunes. Bien, y nos interrumpieron cuando te hice la pregunta, colega, si alguien podía oponerse al patrimonio familiar. Sí, como habíamos dicho, se publica este inicio de procedimiento en el diario El Peruano y en otro diario de la localidad para publicitar que estos titulares registrales están intentando, proteger su patrimonio. Pero si hubiere alguien que se sintiera afectado por esta constitución, puede acercarse a la notaría correspondiente y oponerse, en cuyo caso ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando alguien se opone, le presenta una solicitud al notario y le dice yo me opongo a la constitución de ese patrimonio familiar? ¿Qué le corresponde en ese momento hacer al notario?
La norma de la 26662 es bien escueta con respecto a la constitución de patrimonio familiar, pero haciendo un símil con los otros procedimientos no contenciosos, lo que se podría hacer es, digamos, notificar al constituyente de esta oposición, pero sin embargo entiendo yo que ya el notario estaría fuera del alcance de declararlo porque ya hay una oposición, ¿no? Claro, sí, efectivamente, cuando alguien se opone a algún acto jurídico que el notario está formalizando, cualquiera que sea, el notario ya, su código de ética, además que hay una norma expresa que es en la de procedimientos no contenciosos, el notario debe abstenerse, ¿no? Debe abstenerse de intervenir, porque lo que se tiene claro es que siempre tiene que haber un acuerdo entre las partes para concurrir al notario y formalizar un acto jurídico. Por eso hay un dicho que dice, lo volvemos a repetir, Ángel, en esta oportunidad: notaría abierta, juzgado cerrado. Esta es una frase de un notario mexicano. O sea, lo que se pretende con la intervención del notario es que justamente no hayan problemas a futuro, que se garantice que las cosas han sido hechas de una manera que está arreglada a ley, y entonces no van a ocurrir problemas a futuro. Ahora, una pregunta, colega Alicia. Disculpe, doctora, sí. Nos están por el Face pidiendo que repitamos el teléfono para formular preguntas. Amigas y amigos, anoten por favor 441-4512 o el 422-8810, 441-4512 o el 422-8810. Pueden formular en este momento su pregunta. Sí, doctoras. Sí. El patrimonio familiar que constituyen los padres a favor de los hijos menores de edad, ¿podrían después dar marcha atrás y decir ya no quiero levantar el patrimonio familiar? Desafectar el inmueble con el patrimonio familiar, entiendo que solo con autorización del juez. Claro. ¿Por qué? Porque ahí hay ya un derecho a favor de menores de edad. Entonces, no es tan sencillo a la sola voluntad del constituyente decir ya no, sí tendría que haber una autorización judicial. Y por alguna causa de repente atendible, porque a veces sí podría el juez decir que sí se levante porque tendrían que vender el bien, etcétera, ¿no? Por interés superior del niño o del menor de edad. Pero si no se puede unilateralmente levantar el patrimonio familiar constituido a favor de menores de edad. ¿Cuánto dura más o menos el procedimiento de el patrimonio familiar ante el notario y cuánto dura aproximadamente cuando se sigue en el Poder Judicial? Bueno, ante el notario puede fácilmente 30 días o un poquito más. Ante el Poder Judicial sí podría durar mucho más tiempo, ¿no? ¿Y los costos más o menos, doctora, en notaría? Más o menos una idea. Bueno, creo que varía, pero de todas maneras para una idea. Bueno, depende porque hay libre competencia de precios. Definitivamente al Poder Judicial, no quiero establecer de todas maneras, el Poder Judicial es carísimo, le va a salir, porque el Poder Judicial pues es dilatado y abogados y todo eso. Y como dice usted, doctora, solo en procesos no contenciosos entran los notarios, donde no hay litigio, Lamentablemente, no hay litigio al juez ya. Lamentablemente, Ángel, con nuestras recargadas labores de los jueces en el Poder Judicial, porque hay mucha carga procesal muy grande. Mucha litis, hay una carga procesal muy grande de los jueces, entonces, claro, ingresan este tipo de solicitudes prácticamente porque son unos procesos no contenciosos, no hay litis, en consecuencia le dan menos importancia, más importancia le dan a los que están litigando y esto puede demorar sin pecar de excesiva. Para admitir una demanda de patrimonio familiar pueden pasar 6 meses, Ángel. Pueden pasar 6 meses fácil. Sí. Y agrega a eso las vacaciones judiciales, agrega a eso la huelga.
que acaba de ver una, no sé si se ha levantado o no se ha levantado la huelga del Poder Judicial. Entonces, agrega todo eso. Y claro, el procedimiento es larguísimo. Y por supuesto, el hecho de que el patrimonio familiar se nos haya dado la posibilidad de que se haga a través del conducto notarial ha facilitado muchísimo que las personas puedan ver protegido su propiedad y esta no pueda ser embargada por, como lo he repetido, por muchas veces aves de rapiña, ¿no? Hay una otra pregunta para nuestra invitada especial, la notaria Alicia Chiquina. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Su pregunta, por favor. Sí, yo quiero comprar una casa, pero esta casa está en hipoteca. ¿Qué me garantiza que al pagar la hipoteca del propietario, la casa no corra el riesgo luego de que no se concluya la compra? Bien, le van a responder con todo gusto. Muy, muy amable por habernos llamado. A ver, si el inmueble tiene una hipoteca y... Bueno, hay varias y al salidas, pagar la ¿no? hipoteca no se... Parece que quiere... Hay otra pregunta y van a ser respondidas de todas maneras a la anterior pregunta. ¿Cómo está? Buenas tardes. Aló, buenas tardes, Sí. ¿qué tal? Una preguntita. Dígame. Yo tengo un caso. Lo que pasa es que yo tengo una tía que ha sido hace poco finada, pero ella tiene ella siempre ha vivido durante más de 20 años en ese predio, pero no tiene título, solamente tiene cosas de posesión. Pero hay un chico que parece que lo estaba apoyando, decía, porque ella vive lejos. Somos familias, pero ella vive lejos. Entonces el chico ha presentado un papel diciendo que prácticamente ese predio le corresponde a él, lo que le ha dejado a mi tía. Yo he consultado varios abogados y me han dicho que ese papelito no es validez, pero parece que el dirigente de ese asentamiento le ha dado prácticamente una carta de vivencia y se ha hecho de papeles diciendo que le pertenece ese predio. Mi tía no tiene hijos, no tiene esposa, solamente sus padres también han fallecido, solamente tiene sus hermanos nada más. Bien, ¿le van a responder su pregunta con todo gusto? Sí, lo ¿Ya? que pasa es cómo yo puedo proceder para que se retire, porque mayormente él es el que está viendo los predios, no quiere que... Y el chico tiene conocimiento que sus hermanos han venido en varias ocasiones, pero no lo han dejado entrar. Sus cosas de mi tía están dentro de su casa. Bien, gracias. Primero a la pregunta anterior y luego a la suya. Le van a responder la doctora Alicia tenemos Chiquina. poco tiempo ya, o sea Sí. que con estas preguntas vamos a dar por terminado. Sí, porque entramos a un segundo bloque sí, también. Sí, correcto. Bien, entonces la primera pregunta era... Claro, si se quiere comprar un bien afectado con una hipoteca, sí, lo ideal es que se levante previamente esta hipoteca o simultáneamente. ¿Por qué? Si uno compra el bien ya con hipoteca, esa hipoteca persigue al bien. Claro, por más que claro. cambia de propietario, si la deuda sigue pendiente, la entidad o el acreedor hipotecario puede perseguirlo y efectivamente el que compra puede perder el bien. Así que lo mejor es cerciorarse de que esta hipoteca sea levantada previamente o simultáneamente con la compra. Claro, ¿no? o sea, con la compra, la señora, para asegurarse de eso, si es que la persona no la ha pagado, porque lo que pretende es que ella, al comprarle el bien con ese dinero, levantar la hipoteca, asegurarse que en ese mismo momento, con parte del dinero, vaya un cheque dirigido a la institución bancaria para que se levante la hipoteca y la señora no podrá tener ningún problema a futuro. Esa sería la mejor forma de asegurarse. Y luego es la otra pregunta de esta persona sobre la constancia de posesión, que este joven ha conseguido una serie de documentación, ¿no?, para hacerse de un bien. Sí, hacer que una persona que está en posesión de un inmueble se retire, como dice la radioescucha, no es factible sencillamente, ¿no? Ya esto sí va a tener que de repente intervenir el Poder Judicial, por cuanto ya el señor, si bien de repente no tiene ningún título, tiene la posesión. En cuyo Claro, caso, podría ser lo que está diciéndonos la persona que ha llamado, es que ellos podrían hacerse de la propiedad del bien constituyendo una... Perdón.
Tenemos la última pregunta, por favor, buenas tardes, rápido, por favor, buenas tardes. Buenas tardes, una pregunta. Sí. ¿Qué pasa cuando fallece una persona, uno de los integrantes del patrimonio familiar? ¿Cómo queda esta constitución? Muchas gracias por su pregunta. Si fallece un familiar, un integrante de esta propiedad, y si fallece, ¿cómo queda? Claro, el patrimonio familiar ha sido constituido a favor de varias personas y una de ellas fallece, entonces esta deja de ser beneficiaria y se extingue parcialmente respecto de esta persona. Sin embargo, el patrimonio familiar continúa respecto de los otros beneficiarios, ¿no? Si ya todos dejan de ser beneficiarios porque todos fallecieron, ahí sí se extingue completamente el patrimonio familiar. No es hereditario, ¿no? No hay herencia ahí. Por decir, pueden fallecer en un accidente, en fin, y lógico, toda la familia puede fallecer en un accidente. Y podrían heredar los niños. Tendrían que haberlo dispuesto así, ¿no? Habría que haberlo dispuesto en un testamento, ¿no? Sin embargo, si no se dice nada y se han fallecido, sí, con la partida de función, se puede solicitar la desafectación del inmueble. Muy bien, gracias, doctor. Bien, entonces, retomando el tema, yo creo que lo que la persona que llamó ha querido decir con esto de que este joven se está haciendo de diversa documentación es seguramente para hacer una prescripción adquisitiva, eso es lo que ella teme, ¿no? Uh-huh. Pero en todo caso, si ella considera que él no tiene el derecho, en fin, puede oponerse ya sea ante el notario, ya sea ante el juez, porque siempre hay la oposición también, ¿no? Si es que hubiera un procedimiento de prescripción adquisitiva vigente, ¿no? Claro, si hubiese un procedimiento de prescripción, podría oponerse ante el notario, podría oponerse ante el juez y si ha seguido ante el juez, ¿no? Uh-huh. Bien. Muy bien, entonces queremos agradecer hoy día a mi colega, la doctora Alicia Chiquina, que ha venido y nos ha esclarecido este tema del patrimonio familiar. Todavía nos quedamos con algunas interrogantes, con algunas preguntas que seguramente el público ha querido hacer, pero ya la invitaremos para otra oportunidad. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a ti y al señor Ángel y bueno, a Radio Latina por esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias también a nuestra radio escuchas por sus preguntas. Bueno, y darle la información primicia de que ya se suspendió la huelga magisterial, así que a partir del día de mañana los escolares retornan a sus aulas. Qué a buena hora, ¿no? Qué bueno. A buena hora, ese lo anunció el propio presidente, el señor del Castillo, ¿no? Lo acaba de anunciar en la misma plaza San Martín, ¿no? Así que a buena hora. Bien, amigas y amigos, ya de lleno entramos al segundo bloque porque tenemos aquí ya la presencia de la doctora Eda Karen Céspedes Babilón. Ella es presidenta de la Comisión Ejecutiva de Derecho Informático, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Y bueno, se trata de un importante evento internacional que va a tener lugar en nuestro país. Se trata de una primera jornada de Derecho y Tecnología con presencia de especialistas, inclusive de otros países hermanos, ¿no? Que va a tener lugar en nuestro país. Bueno, le queremos darle a través de nuestra directora, la doctora Clara Carnero, la más cordial de las bienvenidas. Sí. Puede pasar para acá mejor, doctora, ¿no? A la doctora Eda Karen Céspedes de Babilón. Ella es una especialista en Derecho Digital, una de las pocas especialistas en realidad en nuestro país en ese tema, en Derecho Digital, ¿no? Así que la tenemos aquí y le damos la más cordial de la bienvenida a través de nuestra directora. Nuestra colega Karen Céspedes, nuevamente ahora contigo en este segmento, y para hablar sobre esta primera jornada de Derecho y Tecnología, un tema tan importante ahora como es la tecnología, como es el derecho digital, ¿no? Y se va a llevar a cabo esta primera jornada. Cuéntanos un poco, por favor, sobre este tema. Muy buenas tardes con todos. Ante todo, muchísimas gracias, doctora Carnero, muchísimas gracias, don Ángel, y muchísimas gracias a Radio Latina. Siempre es un gusto tener estos espacios, ya me siento en casa, realmente son muy pocas las oportunidades en que podemos nosotros salir al aire y hablar de temas tan importantes como son las tecnologías de la información. Como usted sabe, doctora Carnero, las tecnologías de la información son herramientas
que las utilizamos a diario. Son herramientas que utilizan las tecnologías para procesar información, para crearla, para trasladarla de un lugar a otro, y ya no hay ninguna persona en la actualidad que pueda prescindir de un celular, que pueda prescindir de una laptop, que pueda prescindir de una tablet, y en general siempre estamos con la tecnología. Tal es así que ahorita tengo ya el gusto de tener a los radioyentes y a los televidentes porque ya nos pueden ver, ¿no? Y esas son parte de las tecnologías de la información. Bueno, este evento, como muchos otros que hemos venido realizando en la comisión que presido, que me honra presidir, lo que quiere ya es entrar de lleno a una concientización digital. La concientización digital es un poco más allá de la alfabetización digital. Es ya medir el impacto de las tecnologías de la información en el área del derecho, en el área de la justicia y en el área de la gobernanza. Y entendemos por gobernanza a la relación que hay entre gobernados y gobierno. Y es así que tenemos un programa gracias a las buenas relaciones internacionales y a los buenos profesionales nacionales que nos dan la mano. Correcto, pero a ver, esto del derecho digital, si bien es cierto, nosotros tenemos una serie de instrumentos que nos sirven a diario, algo que yo les reitero siempre, por ejemplo, a mi personal con el que trabajo, es que si nosotros tenemos una herramienta que puede servir para darnos una gran cantidad de información, esa herramienta se convierte en nada si nosotros no llenamos la información de manera apropiada. Exacto. Es decir, si alguien llena una información mal en lo que se refiere, por ejemplo, a un pasaje que tenga que comprar una persona y en vez de poner una fecha, pone otra fecha, se va a tener que ver afectado el usuario del servicio. Exacto. Si pone un documento en vez de otro, se va a ver afectado. Es decir, la importancia que tiene también en este derecho digital y en este derecho de las tecnologías, en que el llenado de información tiene que ser precisa, ¿no? Tiene que ser exacta, y necesitamos colaboradores que entiendan que si esto no se hace de manera apropiada y nosotros llenamos una información con basura, de ese comunicado va a salir basura, como sale basura de muchas páginas web en las cuales ingresan basura, ¿no es cierto?, de información. Así es. Porque tenemos basura de información también a través del internet. Tú puedes encontrar de todo. Te sirve para encontrar buenas cosas, como por ejemplo encontrar que se va a hacer este derecho digital y esta gobernanza, pero también hay cosas que nos llaman la atención en todos los medios del entorno web y del entorno y del internet, ¿no? Sí, y veo, se trata en realidad de la primera jornada de Derecho y Tecnología, Derecho Digital, Gobernanza y Justicia 2.0. Permítame que le pregunte, doctora, ¿qué significa? Usted está adelantando el score del Perú frente al Ecuador el martes. Sí. No. Lo que pasa, don Ángel, siempre usted tan lindo, tan de buen humor. Ya llamamos, los jóvenes lo entienden muy rápido. No tenemos a un joven acá al frente que puede entender lo que era la web, ¿no? Antiguamente era la web 1.0. Era como desarrollar de la máquina de escribir, ¿no? Que eran las teclas, a la máquina eléctrica, y de ahí nos pasamos a la PC, ¿no? Y ahora estamos ya no solo con laptops, sino con tablets y por celular. Ese es el avance de toda la tecnología. En general, todo avanza, todo cambia. Se acordarán ustedes que hace poco, y no deja de repente algunos teleoyentes, ¿no? Que saben muy bien que ya llamamos el derecho digital, ya no lo llamamos derecho informático, que también se puede llamar derecho informático, también se puede llamar derecho de tecnologías de la información, también se puede llamar derecho tecnológico, pero hemos querido siempre enrumbar hacia la era digital. Y usted dice muy bien, doctora Carnero, yo me alegro de que su visión como notaria, porque usted utiliza las tecnologías en su notaría, depende mucho del contenido. ¿Y quiénes ingresan ese contenido? El ser humano.
sea, y la máquina hace lo que el ser humano le manda hacer. Si nosotros equivocamos un número, un dígito de un DNI, estamos cambiando de persona, estamos cambiando de identidad digital, ¿no? Y estamos cambiando toda una información que compete a esa persona. ¿Y quién lo ingresó? Una persona. Entonces, esas son las herramientas que, así como nos facilitan la vida, también nos pueden destruir la vida. Exactamente. Como la violencia digital. Como la violencia digital, así es. Así es, como tanta basura, como usted bien lo ha dicho, que se hace a través de estos entornos digitales, ¿no? Bien, acá hay varios temas que se van a tratar el día viernes. Uno es la mesa internacional, la mesa de justicia, la mesa de gobernanza, la mesa el abogado en el entorno digital. ¿Nos puede adelantar algo eso que me es más sugestivo? El abogado en el entorno digital. En esta oportunidad hemos convocado a varios estudios jurídicos, compañeros y amigos que se dedican también a lo que son las tecnologías. Ellos son los abogados 2.0, ya caminando para el 3.0, ¿no? Son abogados que conocen, ¿no? Y continuamente estamos al tanto del cambio de las tecnologías. El derecho digital abarca todas las áreas del derecho. Si nosotros, como usted bien dice, doctora, publicamos algo en las redes sociales, si yo en este momento le tomo una foto, o le tomo una foto de repente en un restaurante donde usted está almorzando con una persona extraña, varón, y lo publico yo en las redes sociales, y en un tono y en un entorno completamente cambiado, estoy yendo contra usted y sus derechos fundamentales. Estoy yendo quizás contra algo más grave que la privacidad, que es contra su intimidad. Porque puedo poner en ese contenido de la foto e imagen cualquier cosa que una malsana mente puede perjudicar hacia su persona. Entonces voy contra usted, contra su imagen, contra su familia, contra su privacidad y contra su intimidad, penado, legal, ¿no? Penado ya en el Código Penal. Claro, ¿no? para eso están las leyes de los datos personales también, ¿no? La ley de protección de datos personales es otro tema que también protege los derechos fundamentales y que muchas veces en cosas tan pequeñitas como publicar su número telefónico en público, que usted me lo dio porque somos amigas, porque somos colegas, y usted me dio y me dijo, Karen, ten mi número de celular, pero es su celular personal. Y a mí se me ocurre publicarlo pues en las redes sociales o en los correos electrónicos, en el Twitter o cualquier entorno digital. Entonces ya estoy yendo contra su privacidad. Claro, hay cosas que no están permitidas salvo que la misma persona lo autorice, ¿no? Lo autorice. Lo autorice. Doctora Karen Céspedes, colega, en esta radio, en Radio Latina, hemos tenido el sábado pasado y el sábado anterior al doctor, por un lado, el doctor Manuel Jiménez, hemos tenido a la doctora Olga Posadas, qué bien enterada, qué bien enterada. Sí, por supuesto, yo soy su seguidora. Los hemos tenido acá y ellos han hablado de algo que es básico y que ellos lo pretenden realizar en el caso de que asuman la decanatura del CAL, que es el tema de las tasas judiciales, de poderlas pagar a través, por ejemplo, de su iPhone, de su teléfono. ¿Por qué no se ha hecho eso todavía en el colegio de abogados? Mire, la comisión que presido justamente hemos tenido problemas porque es muy fácil hacer una publicación, pero se la ponemos difícil al agremiado y al público en general, porque no hay una facilidad y como usted verá no figura acá un número de cuenta, que puede ir un número de cuenta. Hay que invertir, doctora, en tecnologías. La tecnología cuesta. Para tener una ganancia hay que invertir en hardware, en software, en desarrolladores, en informáticos y en abogados digitales. Todo se puede a través de las tecnologías. Es el presupuesto
y cómo las personas que asumen el decanato y los directivos lo manejan. Lamentablemente, hay cosas por hacer que no se hacen. Porque cuando entra la política, y le voy a decir con todo el respeto y el cariño que le tengo a mi colegio por el trabajo, ad honorem, ¿no? Junto con toda mi comisión, hemos ya propuesto el pago electrónico, pero sí existe el pago electrónico de la membresía del abogado. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que contratar todo un sistema operativo que pueda, así como nosotros realizamos los pagos de la luz y de nuestros servicios básicos en el banco, no solamente tiene que haber un convenio con el banco, sino operativamente tiene que haber interno, ¿no? Tiene que haber un sistema interno informático que permita eso. Sí lo hay, hasta el punto solo de que el agremiado tiene que dar a conocer el número de operación que ha realizado en el banco. Y a veces muchos agremiados no lo hacen, doctora. Los chips de muchos han cambiado, pero hay abogados que quieren el papelito, que quieren ir personalmente. Entonces hay el abogado antiguo, digamos, el abogado mediano y los nuevos abogados. Incluso usted se acordará que con el voto electrónico, quienes realmente entendieron esta situación del voto electrónico Yo voté electrónicamente. Sí, yo también. ¿Y a dónde estaba dirigido después? Solamente a los últimos agremiados, a los más jóvenes, porque ellos entendían más la tecnología. Y yo no tildo a los abogados que dudan de las tecnologías, porque la seguridad informática es una cosa que tiene que estar a priori en cualquier sistema informático de cualquier institución, pública o privada, y hay que invertir. Doctora, ya estamos terminando el programa, tenemos solo 3 minutos sobre el evento, primera jornada de Derecho y Tecnología, Derecho Digital, Gobernanza y Justicia 2.0, va a tener lugar este viernes 8 de septiembre en el Colegio de Abogados de Lima. Hay expositores internacionales, estoy viendo aquí. Sí, está viniendo el presidente de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho Informática, FIADI, el doctor Augusto Jo, que viene desde Panamá, y viene el doctor José Heriberto García Peña, que es docente investigador de la Universidad Privada Tecnológico de Monterrey. Son abogados, amigos, colegas y de mucha trayectoria y renombre. ¿Todavía se pueden inscribir? Todavía hay, pero hay pocas vacantes. Pocas vacantes en el mismo Colegio de Abogados. En el mismo Colegio de Abogados, abajo está en la web. En todo caso, pongo mi nombre a disposición porque está conectado con la comisión. Soy Eda Karen Céspedes Babilón. Tengo una fanpage que dice Interactuando Derecho, Tecnología y Ciencia, y hay un eventos está conectado al Colegio de Abogados y pueden entrar más fácilmente por ahí. La inscripción es 30 solcitos. Realmente no es inscripción, por el pago de la certificación, 30 solcitos. Si no hay mayor costo. Gratuito, ¿no? Y la entrada es libre, pero hay que preinscribirse. 30 soles no es nada, pues realmente. Y la clausura va a estar a cargo del doctor William Contreras Chávez, director de comisiones y consultas del Colegio de Abogados. Y el doctor Pedro Angulo Arana, que es el actual decano del Colegio de Abogados. También va a ir el doctor Héctor Enrique Lama More. Por favor, él va a hablar sobre el SINOI y el expediente electrónico. Y también van a ir del Ministerio de Justicia, que van a hablar sobre el SPIC, ¿no? El Sistema Peruano de Información Jurídica. Vamos a tener teleeducación por parte del Ministerio de Educación, teletrabajo y telesalud. Teníamos arranca una 8 de la mañana. Pero lamentablemente ya no va a ser posible atenderla porque estamos terminando este segmento. Y más bien te agradecemos, colega. No, al contrario. Karen Céspedes. Ponemos en conocimiento nuevamente. Y pueden inscribirse todavía, ¿no? Todos los abogados se deberían inscribir para estar al tanto de algo que está dentro de la modernidad, que no podemos dejar de tomarlo en cuenta, porque si no nos vamos quedando en el camino y los jóvenes nos van a pasar por encima sin contemplaciones. Solo abogados, ¿no? O puede ser también gente que trabaja en los bufetes, para el gremio y la sociedad en general. La sociedad en general puede inscribirse. En general. Qué interesante. Son muy didácticos. Pero especialmente les pedimos a los abogados, a nuestros colegas que abogados, den el ejemplo también en derecho digital. Por supuesto que sí. Porque se trata del derecho digital, ¿no es cierto? Bien.
Muy amable, muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Karen Céspede. Muchas gracias, amigas y amigos, a ustedes por habernos escuchado, como siempre, en nuestra programación. El próximo sábado tenemos a un invitado especial, a otro notario de Lima, el doctor José Almeida, que va a tratar el tema del matrimonio notarial, ¿eh? Así que ya los que se quieran casar, por favor, desde ya vayan anotándose. No, aunque antes. todavía no está el matrimonio notarial, está el divorcio, sí, ¿no? Pero el matrimonio todavía no. Ya vamos a hablar de eso el próximo sábado. Gracias. Gracias, pasen un bonito fin de semana. ¡Arriba, Perú! Desde Santa Cruz, Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa. Jorge Luis